Vamos a iniciar con la siguiente actividad del coloquio y ahora corresponde la presentación del libro El quehacer archivístico, procesos formativos y espacios educativos. Quienes estamos aquí en la mesa somos los coordinadores de esta obra y nos acompaña la doctora Guadalupe Chávez Carvajal, quien muy amablemente aceptó ser la comentarista de esta obra. La invitamos no solamente por su trayectoria, porque conoce el proyecto, sino sobre todo por su sensibilidad con respecto a el trabajo realizado. La doctora, bueno, no me voy a extender explicando su amplia trayectoria. Creo que lo más significativo es que ella es una colega, trabaja aquí en la Universidad Michoacana y tiene mucha experiencia en investigación y actividades de diverso tipo, académicas, sobre todo relacionadas con la enseñanza, la divulgación de la historia y también el trabajo, obviamente, en archivos, particularmente de carácter fotográfico. Antes de darle la palabra, solamente quiero rápidamente dar un agradecimiento a la Universidad de Michoacana, porque este libro fue publicado al sello editorial de la universidad, que bueno, encontramos en esta mi casa de trabajo el apoyo para llevar adelante un trabajo de este tipo. Le daremos la palabra a la doctora y al final los comentaristas, los presentadores haremos algunos comentarios al respecto. Adelante. Se habrán dado cuenta que me tiene estima Miguel. Estaba hablando de mí y dije, ay, ¿en serio? ¿Esa soy yo? Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco las cosas en relación a lo que es una presentación de libro. Por principio, no está por demás decir que agradezco la confianza para presentar este libro. Máxime que siempre se me ha conflictuado el asunto de qué debe decir uno en la presentación del libro, ¿no? Porque nos debe quedar claro que no estás haciendo una reseña crítica, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué hacemos frente a la inmensidad de 4 trabajos y 400 y tantas páginas, ¿no? Otra cosa, yo soy de la vieja guardia y pese a que sí manejo plataformas, aplicaciones y todo eso me encanta y sé usarlas, en la era de la digitalidad sigo prefiriendo la papelaridad. Entonces me siento bastante extraña de no tener el libro en mis manos, papelito, puedo traer la tablet, la computadora, pero me siento, no deja de sentirme eso un poco extraña. ¿Cuál es la propuesta que además de que traigo mis apuntes, porque no alcancé a pasarlos todos, traigo un acordeón, sigo escribiendo en papel, con pluma? Yo le puse un título a estas cuartillas iniciales, con la intención de leer unas primeras 5 cuartillas. Y yo les pido no solo a los editores, coordinadores, sino también a ustedes que abramos un diálogo, porque más que hablar de uno a uno de los trabajos que no voy a hacer, o de anteponer mi propia experiencia en estos planos de la archivística, que tampoco la tengo, quiero hacerles partícipe de distintas correlaciones que fui viendo, no solo en mí como historiadora y como responsable de un área documental, sino como usuaria y generadora de
de documentos, ¿no? Pero al mismo tiempo, invito a la reflexión porque cada uno de nosotros, desde que aprendemos a escribir, generamos y hacemos archivos, ¿no? Y a esta charla le denominé hablar desde el presente pensando en el pasado. Bueno, luego de los agradecimientos, no solo a los tres coordinadores, también a Miguel, que lo conozco cuando era un niño, yo creo que de ahí la estima mutua. Quiero comentarles que este libro me representó diversos retos, sobre todo porque la diversidad de plumas nos lleva por distintos caminos, algunos más accidentados que otros, y eso me parece muy saludable porque nos obliga a reflexionar desde distintos lugares y de distintas formas. Comenzaré por explicar mis razones para asignarle este título a los comentarios. Antes, apelo a su paciencia para que me permitan leer un pequeño fragmento del discurso de Cristina Rivera Garza al ingresar a el Colegio Nacional. Hablo, dice ella, hablamos del presente con una historia muy vieja, tal vez porque el pasado nunca se va del todo, o porque el presente también es esta vasta acumulación material de experiencias humanas y no humanas, en un tiempo profundo que se extiende hacia el pasado y también hacia el futuro. Todo tiene memoria retrospectiva y prospectiva. El agua, la tierra, el cuerpo. Cuando me compartieron el libro del quehacer, el quehacer archivístico, procesos formativos y espacios educativos, casualmente, si existen las casualidades, creemos en ellas, me encontraba siguiendo con sumo cuidado el ciclo táctil, una serie de 4 conferencias ofrecido por mi escritora favorita, que se habrán dado cuenta que es Cristina Rivera Garza. Entre otras cosas, ella es historiadora, diría mi mamá, historiadora de origen, socióloga y poeta. Una de las pocas mujeres integrantes de ese colegio y la primera literata en llegar a él. La simultaneidad de ambas lecturas, las del ciclo de táctil y las de este libro, las hice una sola por lo que ambas me generaron y por lo que ambas tratan. Trataré de explicarme. Y para ello propongo que abramos el diálogo que les dije desde el principio con todos ustedes sobre nuestras experiencias didácticas, no solo como profesores, también como alumnos y usuarios de archivos, porque esa es una constante preocupación que tiene, les podría decir que el 70% de los, por lo menos el 70% de los artículos. Leí este voluminoso libro, lo digital también es voluminoso, ¿no? A contrapelo, escuchando una a una las charlas del ciclo táctil, se preguntarán qué relación tienen ambos. También es más factible que se inclinen a creer que soy muy dispersa, y en efecto lo soy, ya me escucharon ayer algunos. Aunque realmente la correlación a la que me refiero es la experiencia del archivo, o lo que esta autora dice, los archivos de la respiración. Lo subrayo porque si bien Cristina Rivera habla de su paso hace un par de décadas por el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, en especial revisando todo lo concerniente al manicomio La Castañeda, menciona que, cosa en la que yo estoy de acuerdo y estoy segura que ustedes también, que uno va al archivo no solo por los datos o por información, uno va al archivo también por la forma, porque uno de los regalos que el archivo nos da cuando andamos investigando por ahí es una problematización, forma y problematización, hacer más profunda nuestra relación con la forma. Por ahí es una problematización, y esta es hacer
más profunda nuestra relación con la forma. Por eso, a una de sus charlas la denominó los archivos de la respiración. Ayer, por ejemplo, veíamos la idea esta de los archivos de los afectos, ¿sí? En los últimos libros de Cristina Rivera Garza, utiliza, bueno, desde el primer libro que ella publicó, el de Nadie me verá llorar, que trata sobre el caso de Modesta Burgos, ella inicia el estudio siendo historiadora, pero después empieza a hacer ejercicios, y aquí se van a escandalizar ustedes. Cuenta que le atrapó tanto la escritura de Modesta Burgos que se puso a calcar en papel cebolla. Este es el documento, este es el papel cebolla. Se puso a calcar suavemente con lápiz el documento para entender la sensación que Modesta Burgos, además de cuestionarse por qué una paciente psiquiátrica escribía y por qué le archivaban sus escritos en el expediente médico, para poder entender y sentir, porque todo es tacto hasta el teclado y todo es tacto, para sentir lo que ella sintió, pero al mismo tiempo para darse cuenta cómo el proceso de lectura, sin comas, sin signos de puntuación, sin nada, te lleva a una respuesta corporal que te puede agitar, agotar, trastornar una serie de cosas. Ella lo ejemplifica con eso y lo ejemplifica también con el archivo personal de su hermana víctima de feminicidio, ¿sí? Y es muy conmovedor, no solo por las causas, sino cómo es que ella va encontrando precisamente en ese efecto del respiro y su contraparte del ahogo, va encontrando y relacionando con el archivo y las lecturas que cada uno de nosotros tenemos con lo que leemos, con lo que estamos realizando, ¿no? Y yo sentí esa misma sensación, y no porque haya sido una apreciación de Cristina. Sucede lo mismo con nosotros y todo lo que leen, ¿no? Yo constantemente estoy con mis alumnos diciéndole, aquí está uno de mis alumnos y no me dejará mentir, los signos de puntuación, entre otras cosas, además de entender el sentido del texto, es para que no te ahogues, porque él quiere leer todo el corrido y bueno, es otra cosa. Bueno, ya no digo algo más. Está esta propuesta, y también está otra parte que yo identifiqué, porque les digo, me cansaba de estar leyendo el libro y entraba yo a YouTube a continuar con la conferencia de la doctora, porque además las daba ella a la hora en la que yo estaba dando clases. Y veía, ay, esa idea, ¿en dónde la...? Y regresaba al sofoco de algunas experiencias que manifestaban los 24 escritores de este libro, ¿sí? Algunos planteamientos de esta autora me hacen pensar, por ejemplo, en algo que se deja ver en varios de los capítulos del quehacer. ¿Qué estrategias tenemos en la consulta de un archivo? ¿Cómo nos conectamos con él, los usuarios y los archivistas? ¿Qué efectos nos generan las distintas tipografías y escrituras ajenas? ¿Hay efectos de presencia, cercanía e inmediatez? Por otro lado, la estructura de este libro me remite a un plano cartesiano que no siempre evita el naufragio, al menos a mí. Y eso tiene que ver con la escritura y la forma a la que me refería al principio. Me hubiera encantado que pusieran al final o al principio en el libro
quiénes eran los autores, ¿no? ¿Qué hacían? Si en un coloquio como de este tipo leemos la reseña curricular de cada uno de los participantes, con más razón en un libro, ¿no? Porque ahí también además se percibe claramente quién está solo de forma administrativa en contacto con el archivo. ¿Sí? Está dividido en 4 ejes que atinadamente se agrupan bajo los siguientes títulos. De ahí lo que yo digo, el plano cartesiano, pero los que sí son matemáticos sabrán darle más funciones al plano cartesiano. Yo solo me acuerdo que me dio mucho conflicto en matemáticas. Primero, reflexiones para acercarse a un plan de estudio desde lo curricular. Segundo, un panorama caleidoscópico en los programas de estudio. Tercero, procesos y herramientas formativas. 4, ampliaciones y derivas. Además de los anexos, que son índices de tablas, cuadros y figuras, índice de imágenes y antología fotográfica, del quehacer archivístico desde la memoria. Son 18 capítulos y 3 anexos, en total 24 autores, perspectivas y experiencias distintas, pero no distantes una de la otra, con problemas comunes. Confieso que cuando empecé a leer este libro, lo inicié como siempre lo hago cuando comienzo la lectura de un nuevo texto, ya sea con fines recreativos, emotivos, informativos o de investigación. Reviso las hojas legales, el índice, fuentes de información y el colofón. En caso de que el tipo de letra me atrape, me quedo leyendo, y si no, lo dejo ahí. Lo bueno es que me lo dieron con bastante anticipación. Adicional a ello, sobre todo cuando es una obra colectiva, la palabra, la famosa palabrita, se corren varios riesgos, por supuesto, como es, por ejemplo, que los integrantes de una misma institución repitan constantemente la misma información. Pero se salva ese escollo por precisamente el tema central que manejan. Continúo en mi proceso inicial de lectura, revisando de forma aleatoria algunos inicios de párrafo y los pies de página. Es una vieja costumbre que aprendí en mis años de la licenciatura en Historia. Esta vez no fue la excepción. ¿Cuál fue el resultado de esa primera ojeada? Varias incertidumbres que poco a poco se dieron conforme avancé en la lectura y en la escucha del ciclo táctil. Me di cuenta que hice mía las angustias docentes que trasminan algunos de estos capítulos, ¿sí? Lo que en un principio yo decía que era prestarle una atención exagerada al currículo, lo pensé así porque hubo un momento en que nosotros, para el caso de la maestría en enseñanza de la historia, cruzábamos por la misma situación de que hago mis planeaciones, hago mis secuencias didácticas, pero no funcionan. A la mera hora de enseñar no funcionan. No funcionan con todo y que haya un modelo educativo al cual se apegue. No funcionan. ¿Por qué no funciona? Porque además, constantemente, a pesar de que están hablando del aprendizaje significativo, situacional, etcétera, etcétera, lo que queda en la superficie es que algo no está funcionando del todo bien. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque no solo la escuela a la que ustedes representan, sino otras de otros países tienen pocos alumnos. Anoche hablábamos ya de manera informal con Salvador, por ejemplo, de que si la suprema necesidad, que cada vez es mayor, de tener archivistas, va en proporción de los alumnos que recién egresan de un bachillerato
y que puedan acceder a la carrera. Acceden pocos, no solo en México, pese a los más de 50 años que tiene esta oportunidad de profesionalizarse en archivística, pero también al mismo tiempo en trabajos como el que se refiere a la experiencia esta en Chile, desde, bueno, no es una clase, no es una escuela de archivística, pero sí talleres sobre esto. Funcionó muy bien porque les tocó trabajar a los estudiantes sobre sus archivos como estudiantes. Entonces, en términos de la didáctica que se percibe y de la propuesta educativa que se percibe en el currículum, ¿por qué enfocarnos tanto al currículum y dejamos de lado, bueno, solo un texto habló del currículum oculto? Y de acuerdo a lo que yo he visto, no solo con mis estudiantes sino de licenciatura, sino también con los de la mención en enseñanza de la historia, además del currículum oculto, lo que tenemos que hacer es transitar hacia las pedagogías invisibles, de aquello que sucede en el aula y que nosotros como profesores no estamos registrando. ¿Sí? Esto es lo que la lectura que yo, esta primera lectura o esta primera intervención que yo hago, aunque parezca que ya estoy desbarrando, me deja eso. Todos, el 70% de estos trabajos se enfocan al currículum y hacen bien porque eso es lo que están ofertando, entre comillas, ahora que la educación se ha vuelto todo un número. Si no tienes tantos números de estudiantes, de titulados, de horas de clase, adiós. ¿Sí? Bueno, si eso está sucediendo y nosotros que estamos tan ocupados en cubrir las cifras, no volteamos a ver a lo que sucede en el aula. Y aquí yo anotaba una parte y de ahí la invitación que hago que se haga, para que se abra la discusión, es qué hacemos con lo que sucede en el aula. Ya Silvia Duchastin y otros más lo han estudiado mucho para el caso de escuelas en la periferia de Argentina. ¿Qué hacemos con lo que sucede en el aula? ¿Cómo vemos y cómo nombramos lo que vivimos en la escuela? Lo que no se dice, lo que se oculta. E insisto, una posibilidad es volver sobre lo que es el currículum oculto, aunque no diga que eso para qué, lo que te comentaba hace rato, ¿no? ¿Para qué la pedagogía? ¿Para qué la didáctica? Me dijo un historiador una vez. Con que sepas historia, sabes dar clases de historia. Con que sepas archivística, sabes dar clases de eso, ¿no? Está esa parte y la otra, que en ningún currículum, excepto en la propuesta que están haciendo para el caso de la Universidad de Caldas, me pareció muy interesante y que además se supone que este año empieza a funcionar. En ninguno atienden a las cosas de dice George Perec, a lo infraordinario, no solo a lo que sucede en el aula, sino todo aquello que no es extraordinario. ¿Sí? Y eso determina que los alumnos vengan o no también a nuestra carrera, y digo nuestra porque historia parece lo mismo. ¿Sí? De pronto voy yo a dar clases a historia y veo que la sumatoria de todos los alumnos no le llegan a los alumnos que yo estoy dando clases así en total en otras escuelas, ¿no? Entonces digo, no, eso no es justo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesores, no solo para enseñar esta archivística,
pero también, como señalan cada uno de los que hablan de sus currículos, señalan, es necesario reformar este apartado, es necesario reformar este otro. Y vaya ironía, el único que pone, al menos de forma clara, elementos de las humanidades es el caso de Córdoba, Argentina, antes y después de la dictadura. Y en la propuesta reciente de Colombia. Entonces, la invitación a que abramos el diálogo es precisamente a eso, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en la construcción de estos currículos, que estamos haciendo en el aula. ¿Escuchamos o no escuchamos a los estudiantes? Otra cosa, ¿qué lenguaje utilizamos? Porque me llamó mucho la atención uno de los casos que tú señalas, que ustedes señalan en una charla que tuvieron con estudiantes de Costa Rica, que no necesariamente que sus problemas son otros, ¿no? Dice, un estudiante describe una ventaja cuando dice, uno le pregunta a un profesor y este explicará de una forma más técnica, más teórica, pero nosotros en un WhatsApp respondemos con palabras más simples. ¿Cómo le estamos hablando a los estudiantes? Y en principio, ¿cómo organizamos, cómo involucramos a las humanidades, lo que nos hace humanos, no como el discursito que se traen aquí? En fin, yo quiero dejar esa propuesta de reflexión, porque además George Perec insiste en dónde dejamos la experiencia de las cosas comunes en el aula. ¿Sí? ¿Qué tipo de profesores somos nosotros en relación al currículum? Si el currículum es bastante estricto e institucional, tenemos que serlo nosotros también como profesores. A mí la verdad, y disculpen la ignorancia, excepto estos que ya les mencioné, todos los demás se me hicieron muy saturados. Las problemáticas que hay, siento que se derivan precisamente del currículum que se está utilizando. Mi primera participación la dejaría ahí. Quien sabe mejor de cómo se formó, cómo se cocinó, cómo se proyectó este libro, son ustedes. Y a falta de tener a la mayoría de los autores, bueno, aquí tenemos 4, 5, hay muchos, hay varios. Sí, ya ven. Hay varios. ¿Por qué nos enfrentamos más al mercado que a las cosas comunes que suceden en el aula? Perdón, nada más un detallito. Está llegando más gente. Agradeceríamos a quienes tienen bolsas, objetos en las sillas y puertas despejen para que pueda ubicarse más personas. Perdón. Muchas gracias, doctora. Bueno, y para empezar a afrontar los comentarios, las reflexiones de nuestra comentarista, voy a dar ahora la palabra al doctor Miguel García Velázquez, que, como ya se ha comentado, también fue uno de los coordinadores de esta obra. Buenos días todavía. Gracias por estar acá. Voy a hacer una intervención muy breve, pero sí nos gustaría contarles un poquito, ¿no? En esta idea de cómo se cocinó el libro, pues el contexto en el que surgió. Como quizás muchas personas en la sala sabrán, a otras se los vamos a contar, la licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental recién cumplió 10 años. Y como parte de las muchas cosas que pasan alrededor de una conmemoración así, también entramos en un periodo de revisión, ¿no? Es importante que una vez que ha pasado tanto tiempo de que la currícula se creó, pues podamos dar una vuelta atrás y pensar, ¿no?, qué es lo que sería conveniente para el futuro, ¿no? En esta idea me encanta Cristina Rivera Garza también,
en esta idea de lo retrospectivo y lo prospectivo. Y el proyecto de investigación en el que este libro surgió tenía esta vocación, ¿no? Queríamos hacer un preparativo para poder llegar a punto a esta celebración y a esta vuelta atrás. Una evaluación de plan de estudios tiene múltiples aristas. Lo curricular, como bien nos has hecho ver, es fundamental, ¿no? Tendríamos que pensar desde lo curricular qué es lo que podemos cambiar, pero se necesitan otras cosas. Tendríamos que entender cómo se tradujo eso que está escrito en la curricular a lo que realmente sucede en el salón de clases, por conectar un poquito con lo que decís. Algunas cosas serán aparentes porque podemos verlas en el salón de clase y algunas otras tendrán que tener una mirada un poquito más fina para entender, ¿no? Esto que tiene que ver más con lo que está oculto, lo que no está visible. Y también supone un ejercicio en donde podemos revisar qué está pasando con la formación archivística en otros contextos, en otros programas que sean similares. Y esto es lo que nos lleva a convocar, ¿no?, en esta intención, pues a otras instituciones que tienen programas formativos que son cercanos al nuestro. Esta como múltiple intención de miradas, pues sí hay una parte que supondrá un ejercicio curricular muy intenso hacia el interior de la universidad, pero nosotros dos nos queríamos hacer más a modo de un proyecto de investigación. Poder abrir un espacio en donde las personas reflexionaran sobre sus propios programas a través de lo que está plasmado en el libro y generar espacios de conversación y de intercambio con estudiantes y docentes de otras universidades. Eso nos lleva a proponer algunos espacios en donde se pudo realizar. Nos hubiera encantado ir a todas las instituciones que están presentes en el libro, pero bueno, pudimos hacer conversatorios con docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ahí hay un ejercicio pues muy generoso que se pudo hacer en el contexto de una visita que se hizo. De igual manera, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también se pudo hacer este intercambio, y ahí es interesante porque el conversatorio con docentes, bueno, siempre como estábamos de alguna manera presentes, docentes que también estamos en la UNAM, podíamos hacer un intercambio, pero en el caso de San Luis pudimos hacerlo también con estudiantes. Entonces fue algo muy generoso el escuchar cómo desde una perspectiva y la otra podríamos retroalimentar ambos programas, ¿no? En lo que sucede en un espacio, en lo que sucede en el otro, qué necesidades serán compartidas, qué otros puntos podrían ser interesantes para detonar, ¿no?, movimientos en cada una de las casas universitarias. En la ENES Morelia también hicimos el ejercicio. Bueno, como el grupo de investigación mayormente estamos en la universidad, era un poco difícil porque el hacer un ejercicio reflexivo que también nosotras mismas moderamos, pues es un poco complicado. Tuvimos la fortuna de contar con otra investigadora que es parte de esta casa de estudios, es parte de la Universidad de Michoacana, la doctora Rosario Moreno, que nos hizo el favor de hacer un taller a modo de provocación para invitarnos a pensar sobre la archivística. Y verán pasar por aquí algunas fotos que parecen de un archivo familiar. La propuesta que nos hizo Rosario tenía que ver con eso, nos abrió el expediente del archivo familiar de su casa, y a propósito de eso nos llevó a pensar sobre la licenciatura. De estos ejercicios, de todos estos que les estoy contando, hay registros en el libro, hay algunos estudios de caso sobre diseño didáctico que también están por ahí presentes, que van ampliando desde lo curricular hacia estas formas de hacer de lo que se vive en el aula. Y queríamos abrir más la discusión, ¿no? Y entonces tuvimos esta posibilidad a través de la invitación a escribir capítulos, de incluir otras instituciones. Ahí es que la ENBA se suman los programas de Colombia y de Argentina también para participar, y ya como teníamos mucha visión en el proyecto, pues queríamos irnos más allá, ¿no? El hablar de formación archivística, si nos remitíamos solamente a los programas de licenciatura, pues era un alcance acotado, pero sí queríamos llevar la discusión un poco más allá, ¿no? ¿Qué está pasando en otros espacios formativos? Por ejemplo, la educación continua, que es uno de los que se aborda en este lugar. ¿Qué está pasando en otros formatos? Aquí, a lo mejor lo tendría que haber dicho antes, también se incluye la modalidad a distancia que ofrece también la UNAM, ¿no? Y qué está pasando en las conexiones entre la formación archivística y la divulgación. Es decir, no solamente en modo de presentar a audiencias generales, sino quien está pensando desde la formación cómo puede tocar a otros públicos utilizando materiales del archivo. Y lo mismo pasa con la investigación. Alguien nos cuenta un poco una experiencia del trayecto que pasa por su experiencia formativa y qué sucedió en su trabajo como historiador a partir de este contacto con los archivos. Y siguieron también me encanta ese caso, pues también siempre regreso sobre él. En el caso de las colegas, los colegas de Chile, hacen un ejercicio que es bastante particular, ¿no? No es un programa de archivística, es un programa de formación en historia,
que tienen un contenido específico sobre archivística, y lo que se les ha ocurrido para llevarlo a cabo es hacer un contacto entre estudiantes de este posgrado y estudiantes de nivel bachillerato, de liceos en el caso de Chile, de nivel bachillerato, que pueden recuperar sus archivos escolares. Y son ejercicios muy bonitos porque sí se aprende historia, por supuesto que se aprende historia, pero la archivística también es un propósito formativo y sobre todo es un proceso comunitario, ¿no? Les voy a invitar a que vayan a leer el libro, pero un poco la motivación tiene que ver con en Chile qué es lo que pasa con los temblores, ¿no? Y estos archivos que entran en riesgo, que les motiva a generar este programa que va llevando de alguna forma la inquietud comunitaria de hacerse cargo de sus propios archivos, pero tenemos que aprender la manera de hacerlo, y que luego han ido extendiendo generosamente, eso solamente se dibuja como línea futura en el libro, pues a otras miradas como es la mirada de género, ¿no? Entonces, bueno, contarles un poquito que ese es como el panorama de lo que está por ahí ya disponible en el libro, y me gustaría terminar la intervención acá y regresar al micrófono para que podamos tener un momentito de discusión. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Yamile Bernal, que quizá de nosotros los coordinadores es quien más directamente está relacionada con todas las problemáticas que se tratan en el libro, quiero hacer una mención rápida también con respecto a lo que señala la doctora Guadalupe, nuestra comentarista. El libro es un libro electrónico, digital, que tiene por característica pues esa alguna ventaja debería tener esa digitalidad para que el soporte para que pueda ser más fácil, accesible y compartible. Pero sí hay que decir que originalmente sí planteamos hacer un libro en papel, pero por la extensión, la cantidad de páginas, de colaboraciones, realmente era un problema económico. Si no disponíamos de los fondos suficientes, entonces pues con los recursos pues se decidió hacerlo de esta manera. Más allá de si preferimos o no el formato, hay que decirlo, pues fue una decisión tomada considerando los recursos disponibles, y que sí es una obra voluminosa, pero yo, pues, más que hablar de volumen de páginas, también me gustaría hablar de la complejidad. Como se ha mencionado, son 18 capítulos, más de 20 autores, entonces creemos que la obra eran dos opciones: hacer una obra más pequeña que pudiéramos costear para imprimir en papel, o realmente afrontar un proyecto como este. Entonces, pues esa es la razón por la que salió así, y quizá, bueno, en algún otro momento, en otro proyecto similar, pues sí tendríamos que ver las posibilidades de acceder a otros formatos. Bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Yamile, que pues me parece también que fue pues la principal impulsora de todo este proyecto. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer las palabras que nos ha compartido Guadalupe y las provocaciones. Yo voy a iniciar con 3-4 puntos, pero el primero que quisiera que situáramos en este momento va en dos perfiles. Uno es las pocas carreras que hay en el país que tienen que ver con archivística en sentido estricto. Eso, imaginémoslo, que en sentido estricto solo somos 3 instituciones en el país quienes estamos formando archivistas en sentido estricto. ¿Por qué me gustaría que tuviéramos esta película presente? Porque eso hace que sea un ejercicio complicado de poder conversar acerca de los planes de estudio, de qué estamos haciendo bien, qué tenemos que ajustar, con qué actividades de aprendizaje estamos tratando de formar a los estudiantes de archivo. Entonces, a diferencia quizás de otras profesiones
no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero donde, híjole, ¿no? Pues es por ciento los egresados, ¿no? Así, bueno, sí voy a decir, por ejemplo, carreras como Derecho, Contabilidad, que incluso hacen estos congresos donde profesores y todos pueden conversar justamente sobre cómo están sus planes de estudio, cómo se están formando sus egresados. Entonces, algo que a mí me parece extraordinario de este libro es que se logró que esas tres instituciones lográramos conversar. Y eso es algo que yo estaba encantada porque, digo, cuando logramos conversar, y aquí están los doctores Rivera que participaron, por ejemplo, en estos conversatorios, pero además, imaginemos también que cuando no tenemos estas posibilidades tan cercanas de dialogar sobre cómo estamos formando, ahora imaginemos cómo nos animamos a conversar, porque algo que ahorita decía Luis Miguel, bueno, organizamos varios conversatorios, sí, pero imagínense que estamos, no sé si aquí los doctores lo recuerdan, en estos conversatorios es así como, híjole, ¿cómo hablo sobre mi propio programa? O sea, ¿cómo cuestiono también mi propio programa, no? Entonces eran estas interacciones que me parece que son muy enriquecedoras. Creo que lo fueron para todos los que participamos en estos conversatorios, de en dónde están acomodando una materia, por qué la tienen ellos, por qué nosotros no la tenemos. Sabemos que la necesitamos, pero no la tenemos. Y sabemos que la necesitamos porque los estudiantes lo están diciendo, ¿no? Fue un proceso particularmente... Ahí van a ver varias fotos donde se armaron unos ejercicios. Fue para mí muy significativo el de San Luis Potosí, porque los estudiantes empezaron a conversar entre ellos. Entonces, verlos, aquí andan varios estudiantes que fueron a ese viaje, todo lo que pudimos recabar, no toda esa información todavía está totalmente materializada en este libro, pero sí quisiera iniciar por situar como esta provocación que tiene el libro. Imaginar que se logró que conversáramos sobre cómo estamos formando los archivistas, cuando somos tan pocos los que estamos en esa gran tarea, y ahora subamos el nivel e imaginemos que estamos logrando que otros profesores reflexionaran sobre lo que están haciendo ahora a nivel internacional. En ese sentido, esta obra realmente es única, ¿no? O sea, es única porque podemos encontrar pistas, por ejemplo, de algo totalmente distinto que están haciendo en Colombia, por ejemplo, donde están acercando a sus estudiantes más con un perfil de teorías postcoloniales de la archivística, o por ejemplo Costa Rica, que, y sin entrar en muchos debates, pero los estudiantes nos lanzan una provocación cuando nos dicen, ¿cómo es que en México todavía llevan paleografía? Y así todos así nos decíamos, claro que sí llevamos paleografía, pero ellos decían, no, pero ¿por qué ustedes les enseñan a sus alumnos paleografía, tintas ferrogálicas? Ellos lo veían como algo muy distante, pero cuando empiezas a escuchar por qué ellos no llevan esas materias, dices, ya nos estamos entendiendo, ¿no? Y eso responde a una situación donde el Archivo General, por unas características que ahorita aquí no vamos a entrar en debates, tiene todo lo que sería, por las características también geográficas, el Archivo General tiene todos los documentos históricos, que además ya están descritos, catalogados, todo. Entonces efectivamente los egresados no trabajan con documentos históricos, o sea, se podría decir que no tendrían que aprender de paleografía, pero en cambio, gran contenido que ellos llevan tiene que ver muchísimo con tecnologías, con inteligencia artificial, porque es lo que están trabajando en ese país. Es en donde se encuentra la archivística en ese país. Entonces, no era tanto comparar los planes de estudio, sino cómo cada uno estamos respondiendo a ciertos perfiles y alcances que tiene la profesión. Entonces, eso era algo que yo tenía mucho interés en compartirles esta mañana, estas peculiaridades que tiene este libro, pero sobre todo de este gran ejercicio que fue reunir a tantas personas para que cuestionaran incluso esos planes de estudio, porque además, algo que te decía Guadalupe, bueno, hay mucho trabajo sobre la currícula, porque es en lo que estamos todos justamente ahorita. San Luis Potosí está en eso, la EMBA acaba de hacer eso, nosotros ya iniciamos esta revisión del plan de estudios. Entonces traemos mucho esta provocación
Y en el caso particular de nosotros, creo que en esta escucha de los alumnos que puntualizabas, creo que con nosotros eso ha sido uno de los principales detonantes que tuvo este proyecto, justamente de la constante que identificábamos de qué se podría mejorar en este plan, ¿no? de estudios. Uno, hasta que pone en juego los planes que están saliendo de las primeras generaciones, va identificando todo lo que se pudo haber hecho mejor y que pues no se hizo, ¿no? Pero justamente estamos en ese proceso. Y para también no acaparar todo el micrófono, porque no tenía de cómo vamos de tiempo, pero sí quería acentuar mucho eso, de que es extraordinario en ese sentido el logro que se tuvo. También creo que algo que vale la pena compartir es que justamente se tuvo este resultado cuando dos instituciones, en este caso pues, la UNAM y la Michoacana, logran fusionar en cuestión de presupuesto para lograr toda esa tarea titánica de mover estudiantes, mover profesores, organizar conversatorios, todo esto para poder materializar este libro que nos permite justamente situar cómo se ha ido entendiendo la formación de los archivistas. Yo haría un gran énfasis no solo en México, sino en Latinoamérica. Y que de verdad yo en este momento participo en la red iberoamericana de enseñanza universitaria, donde está un representante de cada país, y este ejercicio no se tiene. Entonces es muy valioso podernos acercar a lo que está pasando en una carrera de la que tampoco se sabe, que ahora no vamos a ponernos tan tristes por eso, pero es un ejercicio muy significativo y bueno, de momento me detengo aquí porque no sé si va a haber preguntas. Sí, bueno, nada más antes de continuar, quiero hacer también un comentario que cuando hicimos la primera presentación del libro, el doctor Armando Pavón, del ISUE, señaló algo que ahora me parece muy significativo, y es que en México, a pesar de los avances, la presencia internacional que tenemos en diversos campos de las ciencias sociales y las humanidades, en particular en el campo de la archivística, hay muy poca producción escrita, es decir, comparado con otros países de América Latina. Escribimos poco sobre archivística, se investiga sistemáticamente poco, y entonces el que aparezca esta obra pues parece significativo, y creo que debe valorarse porque los colegas que colaboraron desde Centroamérica y Sudamérica, varios de sus comentarios una vez que vieron el libro, pues fue un agradecimiento porque les parecía que ya era es una contribución no solamente a escribir sobre archivística, a exponer problemas, sino que ya no se hace desde los casos locales, regionales o nacionales, sino que este libro ya hay un trabajo a nivel al menos de Latinoamérica, no de toda, pero sí de países muy significativos. Yo creo que tenemos todavía unos momentos. Yo nada más quiero hacer una pregunta, solo una. Más allá de los conversatorios, con los alumnos, ¿por qué no los invitaron a escribir? ¿O por qué no escribieron ellos? Quizás sí los invitaron, ¿por qué no escribieron ellos desde su perspectiva? Porque ahí es lo que ¿quién te hace profesor? Si no es el estudiante. ¿A quién se supone que estás enseñando? No, ¿a quién se supone que estás enseñando cuando solo lo escuchas y no reflexionan en conjunto en un libro? Yo lo hablaba hoy en la mañana con doña Galisa Valga, le digo, oye, pues este libro de antemano pues es bienvenido, y no habrá quien diga lo contrario, pero tanto currículo en un alumno escribe. Yo creo que en el segundo tomo
continuación de este, deben involucrar ya a los alumnos. Bueno, voy a puntualizar. Sí, está bien. Voy a puntualizar dos cosas. Una, de alguna manera, bueno, teníamos contemplado un apartado incluso de egresados, donde queríamos justamente que los egresados, estudiantes recién egresados de las carreras participaran. Por diferentes razones de logística ya no se logró. Tiene, obviamente, escucharte sí se puede decir que tiene bastante sentido. Yo diría dos cosas. Una, los estudiantes creo que sí tienen voz en el libro, constantemente creo están apareciendo. Compartirles la pluma no es algo que esté negado, sin embargo, yo quisiera puntualizar que en el caso de la carrera, a partir de este libro, por ejemplo, están 3 trabajos de titulación en proceso, que justamente son estudiantes que participaron en el proyecto, o sea, que fueron becarios durante todo el proyecto, y que además de haber sido de las más activas en el proyecto, justamente están generando sus trabajos de titulación a partir de todas las reflexiones y proyectos reflexiones y cuestionamientos que les generó su participación en el proyecto. Entonces, sobre eso hay 3 trabajos de titulación y creo que de alguna manera eso habla de esta voz que tienen los estudiantes. Y creo que en el caso muy particular de la licenciatura en Administración de Archivos, creo que se está dejando entrever una línea que no se tenía contemplada en la carrera, pero que a raíz de todos estos procesos que hemos estado trabajando, creo que desde el libro anterior de Alfredo Salce, donde también ya se viene cuestionando sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, se han generado esta línea que no se tenía muy clara sobre justamente la parte formativa y docente en la archivística, que creo que en términos generales, los que estamos aquí de archivos, no sé hasta dónde la hayamos potencializado, porque solemos hablar sobre tecnologías, transparencia, otro tipo de temas, pero quizá no sé si porque, como decíamos hace un momento, son tan pocas las carreras que hay, a veces creo que no se visibiliza justamente cómo estamos formando a los archivistas, ¿no? Pero no sé si eso responde un poco a tu pregunta como tú quisieras. Pero no, sí mencioné que se están generando trabajos de titulación. Eso a mí me da mucho gusto, esa situación. Y bueno, nada más no quisiera omitir, ahorita que estoy divisando al maestro Eusebio, agradecer a los autores que se encuentran aquí presentes, a los autores y autoras, a los colegas de San Luis Potosí. Muchas gracias por su participación, por Magali, el maestro Eusebio, los que estamos de este lado. Muchas gracias por su participación. Salvador, que también fue metido en el proyecto, se encargó de todo el anexo. Y bueno, no está aquí ahorita, pero Alexia, ella es quien diseñó la portada, es también estudiante. Alexia, ella diseña la portada y aunque ella es de la carrera de arte y diseño, es ahora una fuerte promotora de los archivos personales y familiares. Muchas gracias. Nada más para finalizar, se les compartió esta tarjeta. El libro, ahí tiene atrás un código, pueden acceder y leerlo en línea o lo pueden descargar. Es decir, este libro lo pueden tener en un PDF que admite búsquedas. Y entonces, pues con esto fácilmente acceden. De todas maneras, si ustedes ponen en el buscador, en los buscadores, el título del libro, aparece fácilmente, no solamente porque está en la página a través de la carrera de archivos subió, sino porque también hay uno de los autores en nuestras páginas personales de algunos de estas redes académicas lo hemos puesto. Y también, además, para cerrar, ya lo comentó la doctora Emel, esa portada es un collage que debo decir que, bueno, yo salgo ahí, al principio me parecía algo excesivo y que un autor saliera, pero hay que decirlo, bueno, varios
aquí estamos presentes, que salimos ahí. Lo que sucede es que pues es un collage con algunas fotografías, documentos, materiales que se fueron recabando a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, pues por eso quedamos aquí. Entonces, me parece que refleja muy bien pues, el carácter de esta obra. Entonces, bueno, agradecemos su presencia, particularmente agradecemos la hospitalidad de la Universidad Michoacana, en particular el Archivo Histórico, y bueno, a la doctora por sus comentarios, y bueno, ya me callo, y voy a pasar la palabra Aquí lo que queremos para es que se haga la entrega. dice Yaminel en sus artículos, en sus capítulos, necesitamos hablar. Y reiteradamente, ¿no? Nosotros, pues ya empezamos a hablar y a reflexionar. Muchas gracias por su paciencia y asistencia. Y por la invitación, por supuesto. Le damos muchas gracias a los panelistas en la presentación de este libro y precisamente pasamos a la entrega de las constancias, comenzando aquí con el doctor Miguel Ángel Gutiérrez López. Continuamos ahora con la doctora Yaminel Bernal Astorga. Ahora pasamos con nuestra comentarista de este libro, la doctora Guadalupe Chávez Carvajal. Conocer del instituto. Y finalmente, también le entregamos su constancia al doctor Luis Miguel García Velázquez. Con esto concluimos esta actividad. Les invitamos a un breve receso, donde también, bueno, disculpen las molestias, pues vamos a pedir que por favor, si nos permiten, la sala, porque vamos a hacer unas modificaciones para el siguiente conversatorio. Los invitamos al café. Hay donitas allá afuera, entonces pues. Me sonó a Úscale.